El libro de Esther, parte 2. Maravillas, señales y prodigios, serie de mensajes. Con ustedes, Martin Stendhal. Libro de Esther, capítulo 2. Esto es un relato muy interesante para que lo vayan leyendo cuando tienen tiempo. En el mensaje anterior está la historia de cuando la reina Vasti fue invitada a la fiesta que hizo el rey, fiesta que corresponde más o menos a la fiesta de los tabernáculos, y quiso hacer su propia fiesta y no fue, y perdió el reinado. Y hemos tenido algo similar en el pueblo de Dios cuando lo que se presenta como la iglesia, que la iglesia siempre se representa como mujer, ha estado invitado por Dios a una fiesta de provisión que el Señor tiene para este tiempo, y resulta que los invitados de honor no han ido, están en sus propias cosas, haciendo su propia cosa. Eso es lo que dijo el Señor en el Evangelio, en la parábola del padre de familia que preparó una fiesta e invitó a sus invitados especiales y no vinieron. Y hubo que dar la invitación a otros, en otra parte. Entonces, sigue la historia aquí en Esther capítulo 2. Pasadas estas cosas, reposada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que hizo y de lo que fue sentenciado sobre ella. La sentencia sobre ella era que no podía volver donde el rey y que ya no era la reina. Y dijeron los criados del rey que le ministraban: busque al rey mozas vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que unte todas las jóvenes vírgenes de buen parecer en Susa el palacio, en la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, dándoles lo que necesiten para su purificación. Es muy interesante aquí que el Señor pone esta historia de Esther como una parábola de los tiempos, y en especial del fin de los tiempos. Y todo esto lo hizo un rey pagano que en el momento no tenía conocimiento de lo que estaba haciendo. Versículo 4. Y la doncella que agradare a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Y la cosa agradó en ojos del rey, y lo hizo así. Cualquier rey o pagano a echar la reina, pues hubiera aceptado una propuesta similar, porque así eran las cosas en ese entonces. Versículo 5. Había un varón judío en Susa, el palacio. Susa quiere decir lirios. Todo esto sucede en el palacio de Susa, capital de un reino de 127 provincias, que extendió desde Grecia hasta la India. Todo el mundo conocido desde entonces. Y los judíos en ese tiempo eran esclavos, habían sido transportados a Babilonia. Y Babilonia estaba incluido entre este reinado. Babilonia había caído y los reyes de Persa y de Medio habían tomado el reino de Babilonia, después de que el hijo de Nabucodonosor no aprendió las lecciones que Dios había enseñado a su padre. Había un varón judío en Susa, el palacio, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín. Mardoqueo quiere decir pequeño, pero también está vinculado a Marte, al planeta Marte. Hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, era de Benjamín. Benjamín estuvo vinculado con Judá, entre los que quedaron más fieles al Señor cuando los otros tribus se apartaron al Señor. Simei quiere decir el que oye. Jair quiere decir él ilumina. Y yo no estoy seguro qué quiere decir Cis. A ver, ¿qué quiere decir Cis? Cis quiere decir arco. Esto es del linaje de Mardoqueo. Y Mardoqueo para mí es una representación de lo que hace el Espíritu Santo cuando guía a una persona. Porque Mardoqueo es una persona que en todo este relato, él se deja guiar por el Señor. Él se deja iluminar por el Señor. Él oye al Señor y él deja que el Señor lo envía, que el Señor lo mueva. Y eso es el tema de Benjamín. Los de Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha, y la derecha, la diestra, es símbolo de poder en la Escritura. Pero casi todos los de Benjamín eran zurdos, y la palabra zurdo en hebreo quiere decir tiene la mano derecha averiada. Y la idea es que no es por nuestra fuerza,
y por nuestra capacidad, ni por nuestras ideas, ni por nuestro poder. Es por el Espíritu del Señor. Entonces estaban en una situación difícil, esclavos en un país ajeno. Y el Señor había mandado la esclavitud. Pero el Señor dice que Él se enojó un poco, pero que los enemigos del pueblo de Dios aprovecharon y sobrepasaron, y que el Señor iba a corregir eso. Pero lo que venía era más que esclavitud. El enemigo del pueblo de Dios quería matarlos a todos. Siempre a través de la historia ha sido así. Los judíos han sufrido mucha persecución, y también los cristianos. Y hay un enemigo que nos quiere matar a todos, y está buscando la oportunidad. Y si no ha podido hacer más, es que no le ha dado la oportunidad, pero está buscando la oportunidad. Del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Jeconías quiere decir el que el Señor establece o el que el Señor levanta. Y la Biblia está muy claro, la palabra de Dios está claro en que los reyes, el Señor los quita y los pone. Si Él los quiere poner, los pone. Si Él los quiere quitar, los quita. Los líderes que están en los reinos de este mundo están sujetos a eso. El Señor los puede quitar y los puede poner. Y había criado a Hadasa, que es Esther, hija de su tío, porque no tenía padre ni madre, y la joven era de hermosa forma y de buen parecer, y como su padre y su madre murieron, Mardoqueo la había tomado por hija suya. Hadasa quiere decir mirto, y es un árbol fragrante que tiene símbolo de varias cosas en la Escritura, y también es de remedio para ciertas cosas, para purificar ciertas cosas. Es un estudio interesante, y también figura en algunas batallas. Su padre y su madre murieron. Eso es lo que ha sucedido a la raza humana. Dios dijo que en el día que comieran del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y el mal, en ese mismo día iban a morir. Y Adán y Eva murieron y la muerte ingresó a todo su linaje, la muerte espiritual. Todos los que nacieron después no nacieron en comunión con Dios, nacieron con su parte espiritual apagada, en un mundo ya caído y corrupto. Y esta era una niña muy hermosa. Sus padres habían muerto en todo el problema que había pasado, símbolo de lo que ha pasado a la raza humana. Y Mardoqueo la había tomado por hija suya, y dice eso varias veces. El hecho de que nosotros nacimos en un mundo caído, en medio de mucha corrupción, en medio de muchos problemas, con nuestra parte espiritual apagada, no quiere decir que Dios nos ha abandonado, porque Mardoqueo la recibió por hija, y Mardoqueo es símbolo de la persona que está siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y la persona que está buscando la luz, la persona que está buscando la voluntad de Dios, el Señor se hace por padre y madre de esa persona. Y no lo hace solo de una manera simbólica, sino que el Señor lo hace de una forma real, porque Él manda a alguien a nombre de Él a dar la mano. De alguna manera nos toca. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento del rey y su ley, y siendo reunidas muchas jóvenes en Susa, el palacio, a carga de Hegai, fue tomada también Esther para casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Nota, ella no fue que llegó voluntaria para un concurso de belleza. Ella era de una raza que ya estaba esclavo y no sabía que el enemigo también pensaba matarlos a todos. Y cuando hicieron este gran concurso para el rey pagano, la tomaron. Lo mismo que pasó con Daniel y con sus amigos en Babilonia, que los tomaron, los llevaron y los metieron en una escuela de brujería, de la religión de los de Babilonia. Y Dios obró desde ahí. Muchos que piensen que porque están en una situación tal, porque tal cosa terrible les pasó, porque están en medio de tanta corrupción y tantos problemas, y los problemas se siguen y aún se multiplican, que Dios no puede obrar. Y no es cierto. De las historias más grandes del amor de Dios, de la bondad de Dios, del poder de Dios, vienen en esa clase de circunstancia. Mirándolo desde el punto de vista de muchas personas religiosos, esto era una historia terrible. El rey cogió todas las jovencitas bonitas, les iba a dormir uno por uno con ellas y después ponerlas en otra casa y nunca volverlas a ver. Y esta niña cayó en la cosa. Pero mire lo que iba a hacer Dios y mire la prueba que puso a todos. Y el rey, en medio de todo esto, no se dio cuenta que él estaba en figura y sombra y tipo, haciendo una parábola de los tiempos venideros. Él no sabía.
pero estaba siendo usado por Dios. Hegai simplemente quiere decir eunuco. Él cuidaba a las mujeres, pero él no se metía con las mujeres porque era eunuco. Los otros eunucos todos tienen un nombre que significa otra cosa, pero el nombre de Hegai solamente quiere decir eunuco. Y aquella joven agradó en sus ojos y halló misericordia delante de él, por lo que hizo darle prestamente lo necesario para su purificación y sus raciones, dándole también 7 convenientes doncellas de la casa del rey, y la pasó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Algo similar pasó a Daniel. Cuando Daniel llegó allá con sus amigos, ganó favor al que estaba encargado de ellos, en unas circunstancias y una situación muy, pero muy difícil. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Si le vamos a preguntar a los expertos de hoy en día en cómo se hace el evangelismo, ellos habían dicho todo lo contrario. Vaya, dígale que usted es un hijo de Dios y que no se meta con usted. Si ella hubiera hecho eso, no hubiera ganado a favor de Hegai. Pero su tío Mardoqueo, que Dios había puesto en su vida desde muy temprano para recibirla, reemplazando a su padre y su madre que habían muerto, le dijo, no diga que pertenece al pueblo de Dios. No vaya a decir nada. Similar a la historia de Gedeón, cuando Dios mandó al ejército de Gedeón, después de que quedó reducido a 300 hombres, a que prendieron la luz, pero que la metieron dentro de una jarra de barro, y que tuvieron ahí la luz prendida, pero que nadie lo viera, hasta el tiempo preciso. Hay un momento para hacer cosas y hay otro momento para no hacer cosas. Estuve comentando al hermano John hoy que a mí me gustaría tener más claridad y más cercanía con Dios para saber exactamente qué hacer en estas situaciones difíciles. Y él me estaba hablando acerca de la humildad, y yo le dije, bueno, tal vez por eso es que el Señor no nos revela todo, y por eso es que a veces hay momentos muy difíciles que no sabemos en realidad qué hacer, y estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiere, pero no sabemos qué hacer. Y si el Señor nos lo revelara fácil todas las veces, podríamos perder nuestra humildad, o perder el camino de la humildad, porque estos son casos donde uno no sabe qué hacer. En otras historias en la Biblia, alguien así chiquito dijo que eran del pueblo de Dios, ¿sí? Pero aquí, Mardoqueo le dijo a Esther, no voy a decir nada, y ella le hizo caso. No tenemos tiempo de seguir toda esta historia, pero Esther comienza y mantiene una actitud de depender de Dios y de hacer lo que dice Mardoqueo. Pero es muy interesante que después de cierta parte, cuando ella arriesga su vida y pone todo, que después Mardoqueo resulta cumpliendo el mandamiento de Esther. Y no solamente Mardoqueo, sino el rey y toda la nación. Pero no es un mandamiento que ella impone de parte de ella. Es un mandamiento y unos mandamientos que nacen de Dios a través de ella. Y es después de que Dios le da mucha autoridad a ella. Y a raíz de la autoridad de ella, asciende Mardoqueo a ser el segundo del reino, después del rey. Esther no declaró su pueblo ni su nacimiento, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarara. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres por saber la paz de Esther y qué se hacía de ella. Si nosotros estamos andando con el Señor, no importa lo que pasa, no importa en la circunstancia aparentemente terrible en que nos encontramos, no importa lo solo que podemos sentir en ese momento, el Señor está pendiente de nosotros. Y la paz de nosotros no depende de las circunstancias, depende de estar bien con el Señor. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las jóvenes para venir al rey Asuero, al cabo de haber estado ya 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, porque aquí se cumplía el tiempo de sus purificaciones, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con cosas aromáticas y aceites de mujeres. Los ritos de purificación de los judíos eran diferentes, eran 7 días o 14 días. En este reino eran 12 meses. Y todo esto pasa en un sitio que se llama Susa, que quiere decir lirios. Y en la escritura hay 3 niveles de madurez. Lo de los niños, lo de los jóvenes y de los que tienen madurez y pueden recibir el reino, la herencia. Y este libro tiene que ver con herencia, porque cuando llega el malvado Amán a tratar de borrar con los judíos, porque Mardoqueo no quiso adorarle a él, dice que él echó suerte o pur, y pur quiere decir suerte y suerte es herencia. Y los judíos, curiosamente, estaban desterrados de su herencia. Y él los quiso desterrar del todo, borrar del mapa. Y al terminar todo, nace la fiesta de Purim,
que es la fiesta de la herencia, y es simbólico de entrar en la herencia, y es una fiesta que se agrega después de las 3 fiestas puestos en los libros de Moisés. Todo esto es muy interesante. 12 meses de purificación. Entonces, para entrar en esta etapa, estas mujeres tienen que haber salido de la niñez. Esto es una prueba que viene para los que han pasado de ser niños y pertenecen no a la parte de los judíos y de la ley, que también está vinculado con los 12, sino con la iglesia, con los dones del Espíritu, con esta etapa intermedio en la cual estamos culminando ya, que en la Escritura está vinculado con Lirios, con el número 18, con el número 2000, que es el tiempo que dura la edad de la iglesia. Es la prueba que pertenece a nosotros. Y eso es una prueba que prueba mujeres. Y en la Escritura, cuando se refiere a individuos en el camino de Dios, se refiere a hijos de Dios. Pero cuando se refiere a grupos, se refiere siempre a mujeres. Porque nosotros en conjunto somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es lo mismo que la esposa, la novia de Cristo. Pero no todas las mujeres son la novia de Cristo. Lo mismo que aquí con este rey, que este rey a veces representa a Dios en algunos aspectos y a veces representa la voluntad de los hombres. Y es a veces al comienzo difícil de discernir. Pero es porque Dios creó al hombre en imagen y semejanza de él. Y Dios quiso que Adán gobernara por medio de Dios. Y eso se perdió. Entonces por esto es tan difícil para algunos saber quién es este rey. Porque a veces el rey representa a Dios y a veces el rey representa a los hombres caídos. Pero en el final de la historia se recupera. Y así como el problema de la raza humana, el problema comenzó con una mujer que no quiso obedecer y no quiso escuchar, y el problema se arregla con una mujer dispuesta a dar su vida. Y una etapa importante en la vida de esta mujer, y es una mujer que no se identifica plenamente. Nadie sabe quién es ella, sino Mardoqueo. Y hay una mujer ahora que solamente el Espíritu de Dios sabe quién es, y solamente los que están siendo movidos por el Espíritu de Dios. Y es una mujer que no está diciendo, yo soy la representante de Dios aquí en la tierra. Es una mujer modesta y humilde, que está en medio de circunstancias fuera de su control, circunstancias graves. Eso está pasando en muchas partes, en muchos países, entre muchos pueblos, muchas personas que están en dificultad, pero que Dios tiene su mirada sobre ellas. Y todas estas mujeres tienen la misma oportunidad, pero unas piden una cosa y otras piden otra cosa. Y el Señor ha puesto personas al cuidado de esto. Y esta mujer Esther no es extravagante. Ella no es de las que pide una cosa y pide otra. Ella es solamente lo que le den, lo que piensan que es bueno para ella. Y lo primero que le dieron dice que eran 7 doncellas convenientes, 7 doncellas compatibles con ella. Entonces, unidos a la reina Esther, son todos los de cierta voluntad en este mensaje simbólico. 6 meses con óleo de mirra, y mirra es símbolo en la Escritura de la muerte, de la cruz, del madero. Y 6 meses con cosas aromáticas y aceites de mujeres. Casi que suena como la fórmula del aceite de la unción de Éxodo capítulo 30. Y eso se extiende por un periodo de 12 meses. Entonces la joven venía así al rey. Todo lo que ella decía se le daba, para venir con ello de la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía a la tarde y a la mañana se volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Tenían una sola oportunidad para impresionar al rey. Y muchas personas no saben que en lo que estamos nosotros, en la vida cristiana que nosotros llevamos, tarde o temprano llega la prueba. Estas niñas no sabían cuándo el rey las iba a llamar. Tenían que cumplir 12 meses de purificación y después no sabían cuándo la iban a llamar. Y tenían una sola oportunidad. Y si caían mal al rey, la pasaban a la segunda casa y ya no iban a ser la reina. Muchos cristianos creen que por orar una oración, por cumplir con ciertos requisitos, que ellos van a reinar con Cristo. Y no es cierto. Cristo vuelve por una mujer sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y todas las mujeres no son así. Y la Escritura está bien claro. Y también la Escritura habla de unas doncellas que entran y unas doncellas que no entran. Unos vírgenes prudentes y otros vírgenes que no son prudentes. Y la imprudencia de las vírgenes tiene que ver con el aceite, de no tener el aceite. Y esto es un proceso simbolizado por el número 12, donde eso tiene que quedar grabado y marcado en la persona. Y cuando le llegó el tiempo de Esther, hija de Abihail,
tío de Mardoqueo, Abigail quiere decir mi padre es fuerza o mi padre es fortaleza, que él se había tomado por hija para venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda las mujeres, y ganaba Esther la gracia de todos los que la veían. Hegai sabía cómo era el rey, él sabía que le iba a agradar al rey y que no, y ella dejó eso en manos de él, y ella ya había ganado la confianza de él. Entonces ella se fue así como él la mandó. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Estos son fechas, números muy simbólicos también, porque resulta que a la entrada de la verdadera fiesta de tabernáculos, primero está la fiesta de trompetas en el primer día del 7 mes, y después está el día de reconciliaciones en el 10 día del 7 mes. Y aquí ella va a llegar en el 10 mes del 7 año. Y la Escritura dice que el que no aflige su alma va a ser cortado de entre el pueblo de Dios. Y es muy interesante que ella hizo esta preparación y no fue cortada. Ella fue recibida por el rey. Y en ese mismo momento recibe la corona. Dice así en el versículo 17 de Esther 2, y el rey amó a Esther sobre todas las mujeres, y halló gracia y misericordia delante de él más que todas las vírgenes, y puso la corona del reino en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y reposó a las provincias de sus impuestos, e hizo y dio mercedes conforme a la facultad real. El logro de Esther ahí fue conocido y experimentado en todo el reino por todos. Todos los del reino alcanzaron a darse cuenta de qué fue lo que había pasado. Levantaron sus impuestos, les dio un respiro, un suspiro de libertad. Les dio, dice, mercedes conforme a la facultad real. Y cuando eran juntadas las vírgenes la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nacimiento ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando estaba en crianza con él. Estábamos contemplando la situación del mundo actual, de cómo van a suceder las cosas. Está la situación con Corea del Norte, hay muchos preocupados por Irán, otros preocupados por Pakistán, por Afganistán, por muchos problemas, por problemas nucleares, por problemas económicos que tienen la posibilidad de afectar el mundo entero. Y sin lugar a duda hay muchos peligros en muchas partes. Y sin lugar a duda el Señor ha tenido su mano sobre muchas circunstancias y no ha permitido que ciertas cosas salen a hacer daño de la manera que podría ser. Entonces estuvimos pensando, pues, ¿qué va a pasar? ¿Será que se va a alborotar una guerra nuclear? ¿Será que la economía del mundo se va a acabar? ¿Qué va a pasar? Pero he estado pensando, por un lado, que los hombres son capaces de destruir todo, y Dios no lo ha permitido hasta ahora. Pero la Escritura dice que cuando viene nuestro Señor Jesús, que eso será como días de Noé, que eso será como los días de Lot en Sodoma y Gomorra. Y aunque en ambas circunstancias habían mucha maldad y muchos problemas, cuando llegó al final de esas etapas, no fueron los malos que hicieron la cosa. Dice que estaban comiendo y bebiendo y tomando mujeres y dando mujeres en matrimonio hasta el día que Dios puso a Noé en el arca. Y Dios metió la mano y arrasó con todo. Y lo mismo en Sodoma y Gomorra. Estaban ahí, campante en su cosa, hasta el día que Dios mandó a los ángeles por Lot y lo retiró de allá. Y lo que sucedió cuando eso se acabó fue la mano de Dios directamente. Y yo sé que las cosas en este mundo no van bien y que todas las fuerzas en este mundo pelean los unos contra los otros. Pero estamos llegando a un tiempo cuando va a pasar algo diferente, cuando Dios va a hacer algo. Y estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer Dios. Y lo interesante en este libro de Esther es que los judíos, después de un tiempo en cautiverio, cuando ya el enemigo los quiere matar, después de que muchas cosas los habían pasado, y después de que muchos de ellos estaban muy aturdidos y no sabían qué hacer, y afligidos, parece que el enemigo va a acabar con ellos. Hay muchos que han profetizado de que el pueblo de Dios va a salir muy aporreado, que si el Señor no la lleva en un arrebatamiento, que no se va a salvar nadie, y que después todo se va a generar aquí en la tierra. Pero en este libro pasa todo lo contrario.
los que pierden al final son los enemigos del pueblo de Dios. Y Dios mete la mano, pero el mismo pueblo de Dios recibe la autorización para entrar a defenderse. Es muy interesante cómo esto termina. Y se inicia la fiesta de Purim, que es la fiesta de recibir la herencia. Los que creían que su herencia estuviera sin el pueblo de Dios, quedaron arrasados. Y los que fueron puestos arriba fue el verdadero pueblo de Dios. Y a raíz de todo esto con Esther y todo lo que pasó con Mardoqueo, los siguientes reyes, que eran descendientes de Esther, autorizaron el regreso a Jerusalén y hasta financiaron eso con la tesorería real. No está muy claro la historia de si Ciro era el hermano mayor y después Darío el hermano menor. No sabemos exactamente cómo fue, pero Dios tuvo la mano de todos y Esther tuvo que ver en la formación de estos muchachos. Y Mardoqueo también. Comenzaron a tener una herencia de Dios que afectó muchas cosas. Esta primera etapa termina con Mardoqueo a la puerta del rey. A la puerta del rey. A la puerta del rey quiere decir al servicio del rey. Ya Dios, con alguien que tiene el Espíritu de Dios, tiene un pie en la puerta de los consejeros del rey. Y Esther, según le tenía mandado Mardoqueo, no había declarado su nacimiento ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando estaba en crianza con él. El Señor nos puede meter en muchas circunstancias donde lo importante es hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. Lo importante no es repetir lo que alguien nos dio en un curso. Y el Señor sabe cómo lo va a funcionar. Y las personas difíciles en este mundo, que no conocen a Dios, uno no les conviene regañándoles de frente por idea de nosotros. La única manera de convencerlos es entrando a obrar y caminar a la manera de Dios. La religión de los judíos, lo que estaban diciendo los judíos, no había convencido hasta ahora a nadie. Antes eran enemigos que los querían matar. Mire cómo comienza esto, versículo 21. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Querían matar al rey y reinar. Y la cosa fue entendida por Mardoqueo. Y él lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Y fue inquirido el asunto, y fue hallado cierto, y ambos fueron colgados en la horca, y fue escrito en el libro de las crónicas delante del rey. En vez de estar resentidos por la forma en que el rey había hecho el concurso de belleza, en vez de estar preocupados porque esto es una niña limpia judía y ahora resultó esposa de un rey pagano, no, ¿qué hicieron Mardoqueo y Esther? Salvaron la vida del rey. Y eso fue anotado ahí y no pasó a mayores. Y así termina el capítulo 2. Y dice enseguida, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo ensalzó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y mandó a todo el mundo a adorar a Amán. Amán quiere decir magnífico. Es Agageo, de la raza que siempre quiso exterminar al pueblo de Dios y donde Dios no dio lugar a que podían permanecer en la tierra prometida. Siempre era una cosa, o los judíos o los agagueos, pero no podían estar, no eran compatibles. Y la lección para nosotros es que el hombre nuevo no es compatible con el hombre viejo. O vamos a abrazar la vida de Dios, o vamos a abrazar la vida nuestra. Y la vida nuestra nos va a conducir siempre a la perdición. Y la vida de Dios nos va a conducir a la salvación eterna. Entonces, el rey ahora tiene todo lo posible, el plan de redención de Dios está puesto en el palacio. Mardoqueo está en la puerta. Ellos le salvan la vida al rey, pero el rey no está salvo eternamente. Él está salvo por ese momento en que pasó el primer atentado. Y él ve a este príncipe magnífico que llega con todas estas capacidades y todos estos dones y lo pone a cargo de todo, basado en sus dones y su capacidad y de forma de cómo lo ve. ¿Qué es lo que ha hecho siempre la raza humana? Hace lo mismo. Dios ha brindado la salvación. Muchos han aceptado esa salvación. Muchos han participado en esa salvación que ha hecho el Señor por nosotros. Por medio de la verdadera iglesia de Él en la tierra y por medio del verdadero Espíritu Santo, simbolizado por Esther y por Mardoqueo. Y tan fácil es olvidar eso, de dónde viene la verdadera salvación, y confiar en Mandrake el mago, que se apareció ahí en el palacio. Y eso pasa en muchas partes y de muchas formas.
Y no solo el rey Asuero, sino casi todos nosotros hemos pasado por un tiempo cuando nosotros llegamos a dar confianza total a una persona que no merecía esa confianza. Y nosotros confiamos en esa persona porque vimos que era una persona muy capaz y de muchos dones. Y todo esto está pasando en Susa, Lirios, que es símbolo de la iglesia en la era, en la época en la cual vivimos nosotros. Y el único en Susa, parece, que no quiso arrodillarse y adorar a Amán, era Mardoqueo. Y por eso Amán no quiso solo la muerte de Mardoqueo, sino quiso la muerte de toda la raza de Mardoqueo. Y justo en el momento que había que adorar a Amán, es cuando Mardoqueo se declara que él es judío, que él es del pueblo de Dios, que ellos no adoran a nadie sino a Dios. En ese momento se declaró y aparentemente firmó su sentencia de muerte y la sentencia de muerte de todo su pueblo. Y Esther está ahí todavía sin declararse, porque a ella no le tocó. Era Mardoqueo que estaba allá en la puerta. Y entraba y salía el tipo y todo el mundo tenía que arrodillarse. La raza humana, en especial los que han sido salvados de una manera inicial por Dios, han hecho y están haciendo esto hoy. Están ensalzando a Amán. Están poniendo todo el mundo a adorar al hombre en vez de a Dios. Están recibiendo sus directivos del hombre en vez de a Dios. Están entregando su autoridad al hombre en vez de a Dios. Pero no ha terminado la batalla todavía. Y a esta batalla hay que pelear de varias maneras. Y la primera fase de esta batalla es aparentemente sin armas. Y le puede costar la vida a la reina Esther. Y hemos visto esta etapa por mucho tiempo y de muchas formas. Pero para recibir la herencia, el Señor necesita un pueblo que ha pasado de esta etapa de Susa, de todos estos acontecimientos en el palacio, que han llegado a madurez y que pueden recibir la herencia. La herencia es nada menos que la plenitud de la vida de Él. Y hay una etapa en la cual hay cambio. Los iban a matar y ellos no se podían defender. Y así ha sido por mucho tiempo. La reina Esther había recibido la corona, pero para usar la autoridad que ella recibió ahí, tenía que arriesgar su vida. Y cuando arriesgó su vida y cuando fue recibida, no se lanzó de una en contra de Amán. Invitó al rey y a Amán a un banquete. Y el rey estaba dispuesto a hacer lo que ella dijera. Y en ese banquete tampoco se destapó. No le aclaró ni quién era. ¿No les parece interesante? Es que ahí con Esther hay 3 banquetes. Está el banquete cuando ella es hecho la reina y cuando el rey hace, y después ese banquete lo hace el rey. El segundo banquete lo hace Esther para el rey y para Amán. Y no se destapa la cosa sino hasta el tercer banquete. Y entre el segundo y el tercer banquete pasa algo muy extraño. Amán está hablando con su mujer y dice que todo su éxito, todo su dinero, todo lo que el rey ha confiado en él, pero que nada de eso lo puede gozar porque cada vez que pasa frente a Mardoqueo y Mardoqueo no se le arrodilla, se le sale la cólera y no puede gozar de nada. Entonces la mujer dice, ¿y por qué no hace una horca? ¿Por qué no pide la cabeza de Mardoqueo y cuélguelo en la horca y vaya contento al banquete de la reina Esther? Y le pareció muy buena la idea. Entonces se fue para donde el rey para implementar su plan. El único problema es que el rey no pudo dormir esa noche. Y se puso a repasar los libros del reino y encontró donde Mardoqueo y Esther le habían salvado la vida y preguntó, ¿y qué se hicieron por Mardoqueo? No, nada. ¿Y dónde está Mardoqueo? Está ahí en Cilicio, ahí sentado ahí enfrente de la puerta del palacio, en luto por lo que ha estado haciendo el rey. Bueno, ¿quién hay allá afuera? No, acaba de llegar Amán. Ah, bueno, dígale que entre. Amán, ¿qué hay que hacer al hombre que el rey quiere complacer y agradar? Y Amán se puso a pensar, pues el rey, ¿quién más va a querer ensalzar sino a mí? Y ahí revela sus verdaderas intenciones, porque dice, mire, sacan el vestido real, el caballo real, la corona real, y viste a esa persona, y que uno de los más altos príncipes lleva a esta persona una vuelta a la ciudad diciendo, así se hace con la persona que el rey quiere honrar. El rey se descuida un poquito y Amán le baja la cabeza, y tenía ganas de ensayar todo. Ah, bueno, Amán, magnífico idea. No vaya a olvidar ni un solo detalle. Haga todo allá Mardoqueo, que está allá afuera. Y cuando Amán llegó y contó eso a su mujer, la mujer le dijo, mire, usted no va a vencer a Mardoqueo.
y se fue al banquete. Nosotros sabemos el resto de la historia. El diablo quiso matar al Señor. No pudo matar al Señor porque el Señor entregó su propia vida por nosotros. Y desde entonces está la sentencia. Pero la sentencia se requiere 2 o 3 testigos por ley. Muchas cosas se están efectuando. Mire dónde se manifestó este peligro. En Susa, que simboliza la iglesia. Donde debe reinar Dios a través del hombre. Pero donde el hombre ha tomado el capricho y se hace Dios. Cuando pasa eso, entonces reina Amán, que es el mismo diablo manifestándose a través de personas, en vez del Espíritu Santo. Y el que tiene el verdadero Espíritu Santo está de silicio y de luto ahí en la puerta, y es el único. Únicamente los que tienen el verdadero Espíritu Santo y están así, son los únicos que no adoran a Amán. Tenemos el hombre reinando en el mundo religioso, en el mundo cristiano. Tenemos a Amán caminando ahí y haciendo que todos le dan venias. Y él se pone furioso con los que no le arrodillan. Amán es un grupo de personas y Mardoqueo también. Y Esther es la verdadera iglesia. En medio de muchas doncellas, muchas vírgenes que no calificaron. Y otras que calificaron pero para ser las damas de honor. Y todas estas cosas están sucediendo en nuestro tiempo todavía. Esto está llegando a su culminación ahora con nosotros. Nosotros estamos en este momento en el tiempo cuando Mardoqueo está de silicio y cuando Amán está reinando. Y Amán estaría feliz si no fuera por Mardoqueo. Y por culpa de Mardoqueo, Amán no puede dormir. Los que son parte de Amán escuchan nuestros mensajes por radio y rechinan los dientes, buscando cómo nos van a acabar. Y no es suficiente solo hacer daño a Martín, no, ellos van a hacer daño a todos los que son amigos de Martín. Y todos los que son amigos de este mensaje. Y vamos a ver en qué termina esto. Porque nosotros mismos, nosotros no tenemos ninguna capacidad. La redención, ¿cómo viene? La verdadera y duradera redención. A través de un pueblo dispuesto a arriesgar su propia vida. Pueblo que entra donde no es según la ley, cuando no es el momento. Pero ¿sabe cuándo dice que es ese momento? La Escritura dice que fue al tercer día. Es al tercer día cuando Esther entró. Pues Mardoqueo, Esther y todos los judíos de Susa. ¿Y cuáles son los judíos de Susa? La Escritura dice que los verdaderos judíos son los que son judíos de corazón, porque tienen circuncidado el corazón, porque Dios les ha tratado en el corazón. Y se pusieron a ayunar, ni comer, ni siquiera tomar agua. Eso fue lo primero que Esther dijo. Esto es en el símbolo. Muchos quieren vivir todavía en el símbolo. Pero la realidad de ese símbolo es que uno no vuelve a alimentar su propia vida. Que uno alimenta la vida de Dios, pero no la vida de uno. Uno consiente la vida de Dios, no la vida de nosotros. Uno busca el reino de Dios y su justicia, y dejar que el Señor pone lo demás. Así era la vida de la reina Esther. Ella nunca figura buscando cosas para ella, ni usando su poder para ella, ni antes ni después de recibir el reinado. Y eso es lo que va a diferenciar lo que es la verdadera novia de Cristo de las otras mujeres. Y hay muchas mujeres lindas, pero hay una sola reina. Hay una sola reina en el Cantar de los Cantares, hay una sola reina en el libro de Esther, hay una sola reina, una sola esposa en el libro del Apocalipsis. Como he dicho en otros mensajes, no importa si uno en realidad da la vida o no. 1 Corintios 13 dice, si uno no tiene la vida, el amor de Dios, y da hasta su cuerpo a ser quemado, que de nada le sirve. Pero el Señor está buscando a los que están dispuestos a hacer lo que Él manda, no importa lo que nos pase a nosotros. No importa nuestra reputación, no importa qué suceda. En el final del asunto, el rey vuelve a estar en el puesto que debe estar. Y el segundo, el que maneja todo, es Mardoqueo. Y ahí es donde el Señor quiere volver a poner el hombre en general. Quiere poner el hombre otra vez a gobernar como Dios manda, pero donde el que hace, ejecuta todo es el Espíritu Santo. Y el Señor va a volver a poner su pueblo arriba. Pero para ir arriba primero hay que bajar. Y para salir de toda esta ruina que ha hecho el hombre natural y todos los estragos que han sido culpa del gobierno de este mundo bajo el diablo, se va a demorar un tiempo, aunque hay cosas que pueden pasar de repente. Pero la etapa, la época en la cual estamos, está por cambiar. Y en este momento nosotros estamos en toda la mitad del libro de Esther en cuanto a la profecía. Estamos en la mitad y falta por definir. Y lo que me gusta en este libro es que todos los verdaderos judíos, los que son judíos de verdad, todos se salvan al final.
Y termina diciendo que Mardoqueo recibe a todos sus hermanos cuando tiene el poder. No recibe a algunos, unos pocos. Pero en este momento solo el Señor sabe cuáles son los verdaderos hermanos. Pero el plan de Dios es salvar. Y la batalla final no es el pueblo de Dios yendo a hacer estragos. No, ellos solo tienen la orden de defenderse. Que ya después de tanto tiempo, por fin se pueden defender. Es muy interesante. Y les fue tan bien el primer día que lo extienden. Y en Susa pueden defenderse en otro día también. Es un libro muy interesante. El Señor, cuando pelea, la guerra es justo. Y no nos manda a ser esclavos por nuestra cuenta, ni siquiera por cuenta de Dios. Solamente mandó de que el que tiene malos designios sobre un hijo de Dios, que se le devuelve la pelota. Que venga sobre su propia cabeza lo que pensaban hacer. Y los que eran muertos en este libro eran los que querían matar al pueblo de Dios. Y ellos terminaron muertos. Y los otros que estaban en eso, que llegaron a tener mucho temor a Dios, se convirtieron y se volvieron judíos. Porque el Señor también les da esa opción. Y no estamos todavía en el momento donde nos han autorizado a defendernos. Estamos en el momento donde no sabemos qué va a pasar. Estamos en el momento cuando Amán todavía tiene el anillo y todavía está publicando el edicto. Y no tolera a Mardoqueo. Y no solamente no tolera a Mardoqueo, sino quiere arrasar a todos los que son de la misma raza de Mardoqueo. En eso estamos hoy. Y ahí es cuando sale el primer mandato, la primera orden que da Esther en su vida. Ella manda decir a Mardoqueo algo. Toda la vida ella ha recibido órdenes de Mardoqueo. Ahora ella manda decir algo a Mardoqueo. Y queda como un mandamiento de Esther a Mardoqueo y a todos los judíos de Susa. Ayunen, ni siquiera tomen agua por 3 días y yo voy a hacer lo mismo. Y voy a entrar donde el rey y si perezco, perezco. Y yo pienso que eso es el mensaje del verdadero pueblo de Dios, del verdadero esposa, novia de Cristo hoy que está viendo esta situación. Es los que son de corazón de Dios. Este es el momento de no alimentar su propia vida, de no buscar lo propio, de dejar eso en manos de Dios. Estemos enfocados en el problema y vamos a poner la vida a ver qué sucede. Estamos en la fiesta de trompetas. Eso es el mensaje de la fiesta de trompetas. Y eso es un mandato que no viene de Mardoqueo. Es un mandamiento que viene ya de Esther y fue recibido por el verdadero pueblo de Dios. Nosotros estamos en la fiesta de trompetas y estamos a la puerta del 10º día del 7º mes para todos. Unos van a entrar en un sitio íntimo de la presencia de Dios y otros van a ser excluidos. Eso es lo que va a pasar. La prueba va a venir en algún momento cuando nadie sabe. Vamos a orar. Señor, pedimos entendimiento y claridad para no reaccionar ante la tormenta que nos rodea, de no responder a las circunstancias de mal por todos lados, sino, Señor, de responder solo a su voz, de responder, Señor, a su corazón, de dejar lo nuestro atrás para abrazar lo suyo, en todo sentido, Señor. Amén. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los cercanos, conoced mi potencia.